es padre o madre de familia y está desarrollando la estrategia Aprendo en Casa, es necesario que comprenda conceptos relacionados a cómo aprenden los niños. Así, usted estará preparado para brindar la ayuda necesaria cuando ellos lo requieran. Desde este espacio, brindaremos algunos consejos útiles para que usted pueda desempeñar su rol educador en casa. Los niños necesitan predisponerse para el aprendizaje. Cuando a usted le invitan a un partido de fulbito, usted no asiste en saco, corbata, camisa, pantalones y zapatos. Usted se predispone para el partido. Es decir, se va con el polo deportivo, el short, las medias y las zapatillas deportivas, porque así exige el espacio. Del mismo modo, hoy que los hogares se han convertido en la escuela, deben tener las condiciones necesarias para que los niños estén predispuestos para el aprendizaje. Por ello es importante que usted con su menor hijo designen un horario especial para el aprendizaje. Luego designen el espacio correspondiente para el aprendizaje. Esta debe estar bien iluminada, libre de bullicios y ventilado, con la finalidad de que el niño pueda concentrarse en desarrollar las tareas que los maestros le han encargado. Otro aspecto no menos importante es el uniforme. Hay que tener en cuenta que cuando el niño se pone la ropa adecuada, no las pijamas por cierto, el cerebro se predispone, es decir, el cerebro genera una sensación de estar yendo al proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa cuando el niño asiste a ese espacio designado para el aprendizaje en pijama? El cerebro procesa como si él todavía estuviera durmiendo, por lo tanto no se va a concentrar. Lo que es diferente cuando el niño se asea en primer lugar, se peina correctamente, se viste correctamente, el cerebro procesa y entiende que está predisponiéndose para el estudio, por lo tanto su capacidad de concentración será mayor. Y lo otro, hay que cuidar que nuestros niños duerman las horas necesarias. No es posible que los niños, porque estamos en cuarentena, estén durmiendo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y luego cuando les corresponde el horario de estudio, ellos no van a rendir con la misma intensidad porque el cerebro está cansado y no ha descansado las horas necesarias. Procuren que sus menores hijos descansen mínimamente las 8 horas recomendadas por los médicos. Así, para el día siguiente, los niños estarán prestos y sus cerebros estarán predispuestos para una mayor concentración y un rendimiento adecuado en su aprendizaje. Como padre o madre de familia, debes comprender que el aprendizaje es un proceso complejo, gradual y toma su tiempo desarrollarla. Te recuerdo, cuando nosotros estudiamos la educación primaria, hemos desarrollado temas relacionados a la reproducción sexual humana. Al término de la educación primaria, es decir, luego de haber asistido 6 años a la escuela, no hemos logrado comprender ese proceso tan complejo. Incluso, aún terminando la educación secundaria, aún seguimos con ciertas dudas cómo se reproduce el ser humano o cómo podemos evitar los embarazos no deseados. No lo hemos aprendido por completo. Por eso te recuerdo, cuando tus niños presenten dificultades para aprender o no desarrollan los aprendizajes esperados en el tiempo previsto, no te desesperes. Recuerda que el aprendizaje es complejo. En estas situaciones, ayúdale a tu menor hijo dándole las orientaciones necesarias. Ofrézcales textos, ofrézcales algunos ejemplos, conversa. Sobre todo, ponte en contacto con su maestro para que le pueda dar las orientaciones correspondientes y puedan salir exitosos del desarrollo de la tarea que han sido encargados en este proceso de educación a distancia. Otro
aspecto importante a considerar cuando usted va a brindar asistencia a su menor hijo en el proceso de su aprendizaje es la paciencia. Tenga paciencia, no grite. No son necesarios los gritos, como tampoco lo son necesarios los castigos físicos. ¿Sabe qué pasa en el cerebro del niño cuando usted grita o cuando usted castiga físicamente, cuando éste presenta dificultades? Se estresa, siente temor y va a empezar a odiar las tareas o el aprendizaje a distancia. Es más, va a rechazar que usted esté presente cuando haga las tareas. Va a preferir hacer sus tareas solo que con la presencia suya. Por eso es importante que usted le brinde paciencia. Aún así él se equivoque. Recuerde que el error que él comete en su proceso de aprendizaje es una oportunidad para construir aprendizaje. Si usted nota un error y puede corregirlo, ofrézcale ejemplos, ofrézcale ayuda. Aún su niño falle, por ejemplo, en una suma tan sencilla como 2 más 3 que es igual a 5, y su niño diga que 2 más 3 es 6, téngale paciencia y explícale por qué es 5 y por qué no es 6. Repite el ejercicio hasta que su niño se empodere de ese proceso. Recuerda que el aprendizaje es lento y gradual. No se desespere. Al contrario, brinde mucho cariño, mucho amor, mucha comprensión. De ese modo el niño entenderá que tiene un aliado para el aprendizaje. Cuando usted observa alguna dificultad que presenta su hijo para poder desarrollar un problema matemático o para desarrollar alguna tarea que le ha encargado su maestro, evite compararse con él. No se compare con su hijo. Es común que los padres de familia digan, pero es tan fácil, ¿por qué no lo puede hacer? Es fácil para usted porque usted es un adulto que ha pasado por ese proceso de aprendizaje y ha logrado aprender. Pero en cambio para su hijo es un proceso nuevo. Para él es desconocido y se está enfrentando por primera vez. ¿Qué le parece la siguiente pregunta que le formulo a usted? ¿En qué casos se utiliza el teorema de Pitágoras? ¿Qué es la alelopatía? ¿Qué es el síndrome de Burnout y en qué casos se observa? Naturalmente, para responder al menos una de estas preguntas, usted necesita recurrir a un diccionario. No es que usted sea torpe para responder esta pregunta. Lo que sucede es que usted está escuchando por primera vez esta pregunta y naturalmente requiere ayuda. Del mismo modo, su niño, cuando se enfrenta por primera vez a un problema matemático de 2 más 3, le es difícil, es desconocido. Por lo tanto, necesita la ayuda de usted. En vez de compararse con su hijo, sea empático. Póngase en el lugar de él y recuerde, ¿qué pasaba con usted cuando tenía la edad de 6 años y estaba aprendiendo a sumar por primera vez? ¿Acaso no presentó dificultades? Del mismo modo, su hijo presenta dificultades. Por lo tanto, la empatía le va a ayudar a comprender la dificultad de su niño. Y a partir de esa dificultad, téngale mucha paciencia, inyéctale una dosis de amor y usted verá los resultados de esta paciencia, de cómo el niño agarra confianza y poco a poco va a ir aprendiendo. Recuerda que el proceso de aprendizaje de nuestros hijos es un poco complejo y gradual. No esperes que el día de hoy sume 2 más 3 y el día de mañana esté sumando 50 más 125. Eso no se va a poder dar porque el aprendizaje es gradual. Es necesario que se vaya empoderando de ciertos conocimientos el día de hoy, mañana añadimos algo más, pasado algo más, y de ese modo va a ir logrando los aprendizajes previstos que se dan en la estrategia Aprendo en Casa. Recuerde que el niño aprende lo que la familia hace. No esperes a que tu hijo sea un buen lector si usted no lee.
¿Qué pasa cuando nosotros ordenamos a que nuestros niños hagan la tarea o ordenamos que se dediquen a ver la televisión de Aprendo en Casa y usted está jugando con el celular? ¿Sabes qué sucede en el cerebro del niño? El niño está pensando qué estará jugando mi papá. Si estará ganando, estará perdiendo y no va a poder concentrarse. Si usted quiere buenos resultados, usted debe hacer una actividad similar cuando su niño está aprendiendo. Si su niño está leyendo su libro, acompáñele usted leyendo también un libro. De ese modo, el niño se sentirá que ambos están haciendo la misma actividad y por lo tanto usted ya no actuará como distractor. Imagínese que su niño desarrolle su tarea a través de una plataforma virtual y usted le ordena y le dice: Roberto, es momento de hacer la tarea, dedícate, ahí tienes la computadora. Pero usted prende el televisor y se pone a ver su novela. ¿Usted cree que el niño va a aprender? No, el niño va a estar pensando en la novela. Por más que usted le diga: dedícate a tu tarea, ponte a hacer, y usted sigue viendo la televisión, ese niño está perdiendo su tiempo. Por eso es recomendable que usted debe también aprender junto con su hijo, o al menos hacer una actividad similar si es que usted quiere que de verdad sus niños aprendan. Otro de los aspectos importantes a considerar es la resiliencia en el aprendizaje. Es decir, podemos aprender con los recursos que tenemos en casa. No usemos el pretexto de que no tenemos cuadernos de trabajo o el texto escolar, por eso mis niños no están aprendiendo. Para leer, por ejemplo, no es tan necesario el libro o texto escolar. Nuestros hijos pueden leer etiquetas de los alimentos, pueden leer avisos, pueden leer periódicos, pueden leer catálogos, pueden leer las marcas de las ropas, pueden leer las señales. Es decir, todo vale. Si tenemos una Biblia por ahí, pueden leer la Biblia. En matemática, por ejemplo, podemos aprender a través de la suma de la cantidad de ingredientes que ha ingresado en el almuerzo del día de hoy. Podemos sumar las edades de los integrantes de la familia. Podemos calcular cuánto falta para las 3 de la tarde si estamos a las 2:45. Podemos presentar problemas más complejos, por ejemplo, como el tema de matemática financiera, simulando cuánto de interés voy a pagar si me saco un préstamo de 10,000 soles a la tasa de interés del 15% anual. Eso es un problema cotidiano que se da en la vida y podemos utilizar para enseñar matemática. Es decir, existe infinidad de situaciones en el hogar para aprender matemática. Lo importante es que tengamos las ganas de aprender y de enseñar a nuestros hijos. Otro de los aspectos importantes a considerar es que usted no haga la tarea de su hijo. Deja que él lo haga. Recuerda, el que está aprendiendo es su hijo y no usted. Nosotros los maestros a este proceso lo llamamos aprendizaje autónomo. Cuando los niños están en su proceso de inicio o están aprendiendo por primera vez ciertos aprendizajes complejos, nosotros les brindamos la ayuda y las herramientas necesarias. Cuando ellos van consolidando su aprendizaje, vamos quitando esas herramientas. Y cuando han logrado consolidar su aprendizaje, ellos desarrollan los ejercicios o las tareas sin la ayuda de nosotros. Supongamos el caso siguiente. Su niño está aprendiendo a desarrollar ejercicios de suma de 2 cifras y le ha tocado sumar 25 más 25. No desarrolle esa suma de 25 más 25. En vez de sumar 25 más 25 y decirle a su niño que 25 más 25 es 50, utilice otra suma parecida. Sume, por ejemplo, 28 más 28 o sume 12 más 12 y explícale
por qué 12 más 12 es 24. Explícale los procedimientos hasta que el niño logre aprender esa suma de 2 cifras. Cuando haya logrado aprender esa suma de 2 cifras, propóngale el reto y dígale: ahora resuelve la tarea que te dio tu profesor de 25 más 25. Entonces el niño lo va a resolver con suma facilidad y se va a sentir contento y confiado. ¿Por qué? Porque previamente usted le enseñó de la forma correcta. Es decir, usted hizo una correcta retroalimentación. Por eso es importante que los niños hagan la tarea que el maestro los ha dejado. Si usted quiere ofrecer una retroalimentación, le reitero, puede presentarle ejemplos parecidos, puede darle alguna pista, puede darle alguna orientación, pero jamás haga la tarea por él. De lo contrario, estará generando una dependencia innecesaria y el niño se confiará que tiene un padre que siempre le va a hacer la tarea y no será necesario que se esfuerce por aprender. Otro aspecto importante a considerar es la evaluación. Al respecto, no se desespere por las notas que su hijo va a adquirir. Recuerda que a través de la resolución viceministerial 094 del año 2020, el Ministerio de Educación ha establecido 2 criterios de evaluación: la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. En el escenario de la estrategia Aprendo en Casa se prioriza la evaluación para el aprendizaje, es decir, con fines formativos y no con fines de certificación. Cuando el maestro solicita las tareas, es decir, las evidencias de aprendizaje, envíelos. Él lo está solicitando con la intención de identificar qué dificultades presenta tu hijo, qué deficiencias hay que corregir, o qué necesidades tiene, o cuáles son sus fortalezas. Luego el maestro le responderá con alguna retroalimentación y le dirá: hay que mejorar esto, o hay que añadir en la tarea esto, o hay que hacerlo así. Eso es la intención. La intención no es desaprobar. Despreocúpese de las notas en este escenario de la estrategia Aprendo en Casa. Finalmente, desde la Dirección Regional de Educación, le instamos a que brinde mucho amor, paciencia y comprensión a su menor hijo en el momento de ayudarle en sus aprendizajes. No se irrite, tenga paciencia. Poco a poco logrará ser un gran maestro.